La dejé quedarse en mi casa porque era mi propia sangre, y terminó robándose mi vida entera. Mi hermana Lucía siempre fue la oveja negra de la familia, impulsiva, irresponsable y experta en meterse en problemas. Yo, en cambio, lo tenía todo bajo control. Una carrera exitosa, un esposo maravilloso llamado Marcos, y una casa que parecía sacada de una revista. Lo único que me faltaba era un hijo. Durante años intentamos todo: tratamientos, cirugías, lágrimas, frente a pruebas negativas. El diagnóstico fue final: yo nunca podría gestar un bebé. Fue entonces cuando Lucía apareció en mi puerta, después de años de silencio, con una propuesta que parecía un milagro enviado del cielo. «Déjame hacerlo por ti, hermana», me dijo con lágrimas en los ojos. «Yo no tengo nada, ni dinero, ni futuro. Tú me das un hogar, y yo te doy el hijo que tanto sueñas. Seré tu vientre de alquiler». Fue el error más grande de mi vida. Al principio todo era gratitud. Marcos y yo la instalamos en la mejor habitación. Compramos la comida más orgánica, la ropa más cara, y nos aseguramos de que no tuviera que mover un dedo. Pero a medida que su vientre crecía, también crecía algo oscuro en ella. Lucía dejó de ser la hermana agradecida y empezó a actuar como la dueña de la casa. «Me duele la espalda, Elena. Dile a Marcos que venga a darme un masaje. Tú no tienes la fuerza suficiente», me decía con una sonrisa que ya no me parecía tan dulce. Empezó a pedir cosas que no estaban en el trato: joyas, acceso a mis cuentas bancarias por si había una emergencia con el bebé. Y lo más inquietante, empezó a usar mi ropa, mi perfume y a sentarse en mi lugar de la mesa. Marcos, cegado por la ilusión de ser padre, no veía nada malo. «Estás sensible por las hormonas, Elena. Tenle paciencia», me repetía él cada vez que yo intentaba quejarme. Pero ayer mi paciencia se terminó. Entré a mi habitación y encontré a Lucía frente al espejo, usando mi vestido de novia y acariciando su vientre mientras hablaba por teléfono. Lo que escuché me heló la sangre. «Ya casi lo tengo todo, mi amor», susurraba ella entre risas. «Elena es tan estúpida que cree que esto es un regalo. En cuanto nazca el niño, ella será la que sobre en esta casa. Los papeles ya están listos». Se dio la vuelta y me vio. No se asustó, no se quitó el vestido. Simplemente me miró con un desprecio que nunca antes le había visto y dijo las palabras que me hicieron entender que estaba en medio de una trampa mortal. «¿Sabes qué es lo más gracioso, Elena? Que este bebé no solo tiene mi sangre, también tiene la de tu esposo, y no fue en un laboratorio». El mundo se volvió borroso. Las palabras de Lucía golpearon mis oídos como ráfagas de viento helado. ¿Cómo que no había sido en un laboratorio? Marcos y yo habíamos gastado miles de dólares en el proceso clínico. Yo misma los llevé a la clínica de fertilidad. Yo misma sostuve la mano de mi hermana durante la transferencia de embriones. O al menos eso era lo que yo creía. «Mientes», logré decir, aunque mi voz era apenas un hilo. «Te vi entrar a la sala de procedimientos. Marcos estuvo allí conmigo». Lucía soltó una carcajada estridente, su vientre moviéndose bajo la seda de mi vestido de novia. «Oh, Elena, fuiste tan fácil de engañar». Entré a la sala, sí, pero el médico es un viejo amigo mío que necesitaba dinero. Hicimos el teatro para ti, pero el bebé fue concebido semanas antes, en tu propia cama, mientras tú estabas de viaje de negocios en Chicago. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Recordé aquel viaje. Marcos se había mostrado inusualmente insistente en que fuera, diciendo que yo necesitaba despejarme. Al regresar, lo encontré más atento, más cariñoso. Ahora entendía que era la culpa lo que lo movía. «Él me ama a mí, Elena», continuó Lucía, acercándose a mí con paso lento. «Tú eres solo la billetera, la mujer estéril que mantiene este estilo de vida. Pero pronto, cuando este niño nazca, el juez verá que la madre biológica y el padre biológico viven bajo el mismo techo, y ese techo no será el tuyo». En ese momento escuchamos la puerta principal. Era Marcos. Lucía cambió su expresión al instante. Se dejó caer en el suelo, rompiendo un poco el encaje de mi vestido, y empezó a sollozar de manera desgarradora. «Elena, por favor, no me pegues. Piensa en el bebé», gritó ella con una actuación digna de un premio. Marcos entró corriendo en la habitación. Al ver a Lucía en el suelo y a mí de pie, pálida y temblando de rabia, sus ojos se llenaron de una furia que nunca me había dirigido a mí. «¿Qué hiciste, Elena?», rugió, apartándome de un empujón para levantar a Lucía. «Te advertí que sus hormonas la tenían sensible. ¿Cómo pudiste atacarla?». «Ella me confesó todo, Marcos», grité, con las lágrimas finalmente brotando. «Sé que el bebé es tuyo por una infidelidad. Sé que se han estado burlando de mí en mi propia cara». Marcos se quedó petrificado un segundo. Miró a Lucía y luego a mí. Esperaba que lo negara, que me pidiera perdón, que se pusiera de rodillas. Pero lo que hizo fue mucho peor. Se enderezó, abrazó a mi hermana por los hombros
y me miró con una frialdad que me partió el alma. Si ya lo sabes, entonces no tiene sentido seguir fingiendo, dijo con voz plana. Mañana mismo presentaré los papeles del divorcio, y como Lucía es la madre biológica y no tiene ingresos, voy a pedir que tú nos pagues una pensión alimenticia y nos dejes la casa. Después de todo, es por el bienestar de nuestro hijo. Me quedé sola en la habitación mientras ellos salían riendo. Mi esposo y mi hermana me habían robado mi dinero, mi ilusión de ser madre, y ahora querían mi hogar. Pero mientras lloraba sobre los restos de mi vestido roto, mi mano tocó algo en el bolsillo del abrigo de Marcos que él había dejado sobre la cama. Era una llave pequeña con un logo que yo no reconocía, y debajo de la llave había una tarjeta de un investigador privado. Me quedé mirando esa tarjeta con el corazón latiendo en la garganta. ¿Por qué Marcos tendría el contacto de un investigador privado? ¿Acaso no confiaba en Lucía, a pesar de ser su cómplice? ¿O era a mí a quien estaba vigilando para asegurarse de que el divorcio fuera limpio? Tomé mi teléfono y, ocultando mi número, llamé al contacto de la tarjeta. Agencia de Soluciones Discretas. Dígame, respondió una voz ronca. Soy la esposa de Marcos. Hice una pausa, arriesgándome. Él me pidió que llamara para saber si ya tiene el informe completo sobre el asunto de la hermana. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Señora, su esposo fue muy claro en que solo hablaríamos con él. Pero ya que llama, dígale que las pruebas de ADN que me pidió están listas. Y que tenía razón. Alguien ha estado mintiendo mucho en esa casa. Colgué de inmediato. Mi cabeza daba vueltas. ¿Pruebas de ADN? Si el bebé era de Marcos y Lucía, ¿por qué él necesitaría un investigador? Una chispa de esperanza, fría y calculadora, se encendió en mi pecho. Esa noche fingí que aceptaba mi derrota. Me encerré en la habitación de invitados y escuché cómo ellos celebraban en la sala, descorchando una botella de vino que yo había guardado para una ocasión especial. Escuchaba sus risas, los planes sobre cómo remodelarían su nueva casa y cómo se gastarían mi dinero. Esperé a que el silencio reinara en la casa. Cerca de las 3 de la mañana, salí descalza y me dirigí al despacho de Marcos. La pequeña llave que encontré abría un cajón secreto en su escritorio. Dentro no había documentos legales, sino una serie de fotografías. En las fotos no aparecía yo. Aparecía Lucía en un parque, meses antes de mudarse a mi casa, abrazada a un hombre que no era Marcos, un hombre que reconocí al instante. Era el médico de la clínica de fertilidad, aquel que Lucía dijo que era su amigo. En el sobre también había un documento médico real, no el teatro que me habían montado. Mis ojos se abrieron de par en par al leerlo. Marcos era estéril, siempre lo había sido. El tratamiento que hicimos años atrás nunca falló por mi culpa, sino por la de él, pero él me había dejado cargar con la culpa y la vergüenza durante años. Marcos sabía que el bebé de Lucía no podía ser suyo. Entonces, ¿por qué seguía con el plan? ¿Por qué ayudarla a quitarme la casa? Revisé el fondo del cajón y encontré una póliza de seguro y un contrato de fideicomiso. El plan de Marcos era mucho más siniestro que una simple infidelidad. Él no quería a Lucía ni quería al bebé. Estaba usando el embarazo de mi hermana para demostrar que él sí podía tener hijos, y así invalidar una cláusula de nuestro contrato prenupcial que lo dejaba sin nada en caso de esterilidad no declarada. Pero había algo más, un pequeño frasco de gotas, sin etiqueta escondido detrás de los papeles. Al abrirlo, el olor era químico, metálico. En ese momento, la luz del despacho se encendió. Marcos estaba en la puerta, apoyado en el marco, con una sonrisa que ya no intentaba ocultar su maldad. «Eres demasiado curiosa, Elena», dijo mientras sostenía un vaso de jugo de naranja. «Lucía cree que soy su héroe, y tú crees que soy un traidor. Pero la verdad es que ambos son solo peldaños en mi escalera». Dio un paso hacia mí, extendiéndome el vaso. «Bebe, tienes los ojos muy rojos. Necesitas dormir por mucho tiempo». Me quedé mirando el vaso de jugo, sintiendo que el aire se congelaba en mis pulmones. Marcos dio otro paso, su sombra proyectándose larga y amenazante sobre el escritorio. La máscara de esposo, comprensivo, que había llevado durante años, se había derretido por completo, dejando ver a un psicópata calculador. «¿Qué hay en este vaso, Marcos?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. «¿Lo mismo que le das a Lucía para que crea que está perdiendo la cabeza?». Él soltó una risita seca, casi desprovista de emoción. «Lucía es una herramienta útil, pero es inestable. Ella cree que este bebé es nuestro boleto a la riqueza. No sabe que, en cuanto firme los documentos de la transferencia de la propiedad, ella y ese hijo del médico que lleva dentro dejarán de ser mi problema. Pero tú eres el único cabo suelto que queda, Elena.
Entendí todo en un segundo. Marcos sabía que el bebé no era suyo, pero lo necesitaba para ganar la demanda de divorcio y quedarse con mi fortuna. Una vez que obtuviera la casa y el dinero, se desharía de ambas. Las gotas en el frasco no eran para dormir, eran para anular la voluntad, para hacerme firmar cualquier cosa antes de que desapareciera de la escena. No voy a beber nada, dije, dejando el vaso sobre el escritorio con firmeza. Y ya sé que eres estéril. Sé que me culpaste durante años, sabiendo que el problema eras tú. La expresión de Marcos cambió. La frialdad se convirtió en una furia roja y pulsante. Se abalanzó sobre mí, tomándome del brazo con una fuerza que me hizo gritar. «¡Firma los papeles, Elena!», rugió, sacando un documento del cajón. «Firma y te prometo que te dejaré marcharte con vida. Si no lo haces, le diré a la policía que entraste en un brote psicótico por tu infertilidad y que atacaste a la madre de mi hijo. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A la mujer despechada o al padre desesperado?». En ese momento, un ruido en el pasillo nos hizo detenernos. Lucía estaba parada en la puerta, envuelta en una bata, pálida como un fantasma. Sus ojos iban de Marcos a los documentos y luego al frasco de gotas sobre la mesa. «¿El hijo del médico?», susurró ella, con la voz quebrada. «¿Sabías que el bebé no era tuyo?». Marcos la miró con asco, soltando mi brazo. «Por favor, Lucía, ¿de verdad pensaste que no me daría cuenta? Te usé para entrar en esta casa y ahora te usaré para quedarme con ella. Vuelve a tu habitación si quieres que el bebé llegue a nacer». Pero Lucía, por primera vez en su vida, no reaccionó con egoísmo. Vio el miedo en mis ojos y la locura en los de Marcos. En un movimiento desesperado, se lanzó sobre él, tratando de arrebatarle el frasco de veneno. Forcejearon violentamente cerca de la escalera. «¡Corre, Elena!», gritó ella, mientras Marcos la empujaba. «Él tiene un arma en el coche». Escuché un golpe seco y un grito ahogado. Lucía rodó por los primeros escalones, quedando inmóvil en el descanso. Marcos se quedó de pie, jadeando, mirándola con indiferencia. Luego volvió su vista hacia mí, y esta vez sacó una navaja del bolsillo de su pantalón. «Se acabó el tiempo de hablar, Elena». Marcos avanzó hacia mí, con la navaja brillando bajo la luz del pasillo. En sus ojos no había rastro del hombre con el que me casé, solo un vacío aterrador. Pero mientras él se acercaba, seguro de su victoria, no se dio cuenta de que yo ya no era la mujer sumisa que él creía conocer. «Esto termina aquí, Elena», dijo con un susurro gélido. Justo cuando extendió el brazo para sujetarme, la mano de Lucía apareció desde el suelo. Con un esfuerzo sobrehumano, se aferró al tobillo de Marcos. Él tropezó, perdiendo el equilibrio el tiempo suficiente para que yo reaccionara. No corrí hacia la salida, corrí hacia el vaso de jugo que él mismo había preparado con esas gotas metálicas. En un movimiento desesperado, le arrojé el líquido directamente a los ojos. Marcos gritó, llevándose las manos a la cara, mientras el químico le quemaba la vista. El arma cayó al suelo con un tintineo metálico. «Lucía, levántate», le grité a mi hermana. Ella estaba herida, pero la adrenalina la mantenía consciente. Juntas, logramos encerrarnos en el despacho y atrancamos la puerta con el pesado escritorio de roble. Desde afuera, escuchábamos los golpes de Marcos y sus insultos, que poco a poco se convertían en súplicas patéticas y luego en balbuceos incoherentes. El veneno que él quería usar contra mí estaba haciendo efecto a través de sus propias mucosas. Saqué mi teléfono y llamé a emergencias, pero antes de colgar, envié un último mensaje. No a la policía, sino al investigador privado. Envía las pruebas de ADN y el historial médico de Marcos a la prensa y a mi abogado ahora mismo. El pago está hecho. Cuando la policía derribó la puerta principal, encontraron a Marcos desorientado y violento en el pasillo, con el frasco de sedante aún en su bolsillo. Lucía fue trasladada al hospital de urgencia. Semanas después, el escándalo estalló. Marcos no solo perdió el divorcio, fue procesado por intento de homicidio y fraude médico. El hecho de que hubiera ocultado su esterilidad durante años para manipularme fue el clavo final en su ataúd legal. La cláusula del contrato prenupcial se activó a mi favor, dejándolo en la ruina absoluta. Lucía sobrevivió, y el bebé también, pero la traición había cambiado algo en nosotras para siempre. Un mes después del juicio, me visitó en la casa que ahora era legalmente solo mía. «Sé que no me perdonarás, Elena», dijo ella mirando su vientre. «Te mentí, me acosté con tu esposo y planeé quitarte todo». La miré en silencio. El bebé que llevaba dentro era el hijo del médico que la había ayudado a engañarme. No era mi hijo, ni el de Marcos. Era el fruto de una red de mentiras. «Tienes razón, no puedo perdonarte», le respondí con calma. «Pero tampoco voy a dejar que ese niño crezca con una madre en la calle. Te he comprado un apartamento pequeño a nombre de un fideicomiso. El bebé tendrá todo lo que necesite, pero tú y yo, nosotros terminamos aquí. Hoy
Camino por los pasillos de mi casa en silencio. A veces me detengo frente al espejo y no reconozco a la mujer que veo. Soy más fuerte, sí, pero también más fría. He aprendido que la familia puede ser el refugio más dulce o la trampa más mortal. ¿Crees que Elena fue justa al ayudar a su hermana después de todo? ¿O debió dejar que Lucía enfrentara las consecuencias sola?